Cheques del Seguro Social para el año 2024. ¿Cuándo llegarán los primeros pagos para los jubilados de este gran programa? El año casi ha terminado, lo cual significa que la Administración del Seguro Social ya se está preparando para enviar los nuevos pagos aumentados del próximo año 2024. Los pagos del ingreso suplementario del Seguro Social, el SSI, así como los cheques del Seguro Social para pensionados, que incluyen a los jubilados, los sobrevivientes y el seguro de incapacidad del Seguro Social, estarán aumentando este próximo año 2024, gracias al ajuste por costo de vida, el COULA. Cada año, la Administración del Seguro Social calcula el COULA, basándose en los cambios en el índice de precios al consumidor para trabajadores asalariados y administrativos urbanos, para poder mantenerse al día con la inflación y de este modo no afectar el poder adquisitivo de estos beneficiarios. Para el próximo año, como bien sabemos, el COULA será del 3,2%, por lo cual los pagos del SSI y del Seguro Social estarán aumentando ese porcentaje. Pues muy bien, vamos a comenzar a ver los detalles sobre cuándo se estarán enviando los primeros cheques aumentados y el monto de estos diferentes pagos. Este año los pagos promedio para todos los jubilados ha sido unos $1,848 según los datos de la Administración del Seguro Social. Con el aumento del 3,2% estarían aumentando a $1,907 para el próximo año 2024. Los pagos promedio para las parejas de jubilados, donde ambos reciben estos beneficios, estaría aumentando de $2,939 a $3,033 aproximadamente. Y bueno, los otros pagos del Seguro Social para el año 2024 serían los siguientes. Tenemos pagos por cónyuge sobreviviente con 2 hijos, el cual estaría siendo de $3,540 a $3,653. Luego tenemos el cónyuge sobreviviente soltero anciano, el cual está siendo de $1,718 a $1,773. Luego tenemos el trabajador que tenga una discapacidad, su cónyuge y uno o más hijos, el cual está recibiendo actualmente $2,636 y subirá a $2,720. Luego todos los trabajadores que tengan una discapacidad que normalmente en este año 2023 reciben $1,489, estarán recibiendo $1,537. Para los beneficiarios de seguridad de ingreso suplementario, el pago federal estándar estará aumentando de $914 a $943 para individuos solteros, y para las parejas casadas, en las cuales ambos reciben los beneficios, estará subiendo desde $1,371 a $1,415. Para obtener una estimación de sus beneficios, pues simplemente agregue el 3,2% a sus pagos mensuales actuales. Bueno, ¿cuándo se estarán enviando los primeros pagos? El próximo año 2024. El aumento del COULA se aplica por primera vez a los pagos del Seguro Social y del Seguro de Ingreso Suplementario desde enero del 2024. Pero ojo con esto, debido a que el 1 de enero del año 2024 es un día feriado, el primer pago del COULA para el SSI aumentado se estará adelantando y este estará enviado el viernes 29 de diciembre. El resto de primeros pagos de este lote incrementado del Seguro Social se estará enviando en las siguientes fechas. El miércoles 3 de enero 2024 recibirán los beneficios quienes han comenzado a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. El miércoles 10 de enero del 2024 van a recibir los pagos los beneficiarios con fecha de nacimiento del 1 al 10 de cualquier mes determinado. El miércoles 17 de enero del 2024 recibirán sus pagos los beneficiarios con fechas de nacimiento de un día 11 a 20 según su mes de nacimiento.
Y por último, el miércoles 24 de enero recibirán los pagos los beneficiarios con fechas de nacimiento de un día 21 a un día 31 de cualquier mes determinado. Pues perfecto, ahora queremos hablar de un tema muy interesante, y es cómo podemos obtener un beneficio del Seguro Social más alto el próximo año 2024. Y este tema va en conjunto para los que quieren jubilarse próximamente o aquellos que trabajan y se jubilan al mismo tiempo, lo cual, por si no lo sabían, lo pueden hacer. Si planean inscribirse en el Seguro Social el próximo año 2024, o sea, comenzar a recibir sus beneficios, no significa necesariamente que sea jubilarse el próximo año. Es más que posible cobrar el Seguro Social y al mismo tiempo cobrar su cheque de pago de su trabajo. Incluso si tiene la intención de seguir manteniendo un trabajo, puede decidir que le gustaría solicitar el Seguro Social para poder usar el dinero para hacer cosas como viajar o renovar su casa para hacerla más cómoda. Cualquiera que sean sus planes específicos en este nuevo año, si está bastante convencido de que uno de ellos es reclamar el Seguro Social, pues usted querrá asegurarse de estar en una posición sólida para poder aprovechar al máximo sus beneficios. Con ese fin, he aquí pues un par de tareas claves que vale la pena que usted aplique ahora mismo. El primero de ellos es corrija los errores en su historial de ganancias. Si tiene 60 años o más, es probable que la Administración del Seguro Social le haya estado enviando copias de sus declaraciones de ingresos anuales durante años. Si no sabías cuáles eran, es posible que los hayas tirado sin prestar atención. Sin embargo, con suerte, primero los pasó por una trituradora de papel, ya que esto contiene información personal. En realidad, esas declaraciones de ingresos son muy importantes, porque estas contienen no solo una estimación de sus beneficios mensuales del Seguro Social, sino que también un resumen de sus salarios, y esto último es algo que realmente debes examinar detenidamente. Los beneficios del Seguro Social se basan en los ingresos personales. Entonces, si tiene ingresos que no fueron declarados, podría resultar en pagos mensuales más pequeños del Seguro Social durante la jubilación. Si no tiene idea de dónde están esos estados de resultados, no entre en pánico. Todo lo que usted necesita hacer es crear su cuenta en el sitio web oficial de la Administración del Seguro Social. Pero de ese paso, porque si detecta un error en sus salarios declarados, corregirlo podría significar tener que pagar más Seguro Social de por vida. El segundo punto importante es elaborar una estrategia con tu cónyuge para elaborar un plan de presentación. Puede ser que tanto usted como su cónyuge tengan derecho a recibir los beneficios mensuales del Seguro Social, y tal vez ambos están planeando presentar una solicitud este próximo año, o tal vez uno de ustedes tiene la intención de simplemente presentarla. De cualquier manera, si aún no lo ha hecho, tenga una conversación con su cónyuge para poder trazar una estrategia de presentación en conjunto. Puede decidir que su cónyuge reclame sus beneficios en enero, mientras que usted se quedará sentado hasta finales del 2024. Recuerde que retrasar su presentación casi un año podría resultar en un impulso significativo de dinero. Cuanto más dinero pueda obtener del Seguro Social, más fácil le va a resultar administrar sus gastos una vez que su jubilación se haga oficial. Así que tómese el tiempo para abordar estas importantes medidas lo antes posible, ya que esto podría marcar la diferencia entre disfrutar de más dinero durante la jubilación de forma permanente o simplemente resignarse a vivir con menos dinero.